y piensas, ¿cómo llegué hasta aquí yo? No era así. Yo tenía sueños, yo tenía alegría, yo tenía esperanza, y ahora sientes que solo estás sobreviviendo, arrastrándote día tras día, y lo peor de todo es que ni siquiera puedes explicar cuándo perdiste eso que te hacía sentir vivo. Déjame contarte algo. Hace unos años conocí a una mujer en una de mis conferencias. Después del evento se me acercó con esa mirada que he visto 1000 veces. No es tristeza exactamente, es algo peor. Es la mirada de alguien que dejó de creer. Me dijo, Dante, yo antes era diferente. Hace 10 años yo era la persona más alegre que conocías. Yo creía en el amor, creía en la familia, creía en los sueños, pero la vida me fue quitando todo eso pedazo por pedazo. Primero perdí mi matrimonio, luego mi negocio, después la relación con mis hijos se fue enfriando y ahora cuando me miro al espejo no reconozco a la persona que veo. Es como si la vida me hubiera robado quien yo era. ¿Sabes qué le dije? La vida no te robó nada. La vida solo te mostró que necesitas algo más grande que tú para recuperar lo que perdiste. Y eso más grande tiene un nombre, se llama Dios. Y su especialidad es restaurar lo que parece perdido para siempre. Mira, hoy quiero hablarte de algo que cambia todo. De un Dios que no solo sana heridas, un Dios que restaura. Un Dios que toma lo que la vida te quitó y te lo devuelve multiplicado. Pero antes de que sigas escuchando, déjame decirte algo importante. Este mensaje no es para los que están bien. No es para los que tienen todo resuelto. Este mensaje es para el que perdió la esperanza, para el que perdió la alegría, para el que perdió la fe en que las cosas pueden cambiar. Si ese eres tú, quédate conmigo, porque lo que voy a compartir contigo en los próximos minutos puede ser exactamente lo que necesitas escuchar para volver a creer. Porque verás, todos en algún momento hemos sentido que la vida nos cobra una factura que no podemos pagar, que nos quita cosas que valoramos, que nos arrebata personas que amamos, que nos roba sueños que alimentábamos. Y lo más doloroso no es solo la pérdida en sí, lo más doloroso es esa vocecita que empieza a susurrarte, ya no vas a recuperar eso, ya pasó tu momento, ya se acabó tu oportunidad. Resignate, conforte. Esto es todo lo que hay para ti. Pero hoy vengo a decirte que esa voz es mentira, que esa voz no viene de Dios, que el Dios que yo conozco, el Dios de la Biblia, el Dios que ha transformado mi vida, ese Dios está en el negocio de restaurar lo que parece perdido, de levantar lo que parece caído, de resucitar lo que parece muerto. Hay una historia en la Biblia que me fascina. Es la historia de un hombre llamado Job. Y sí, ya sé lo que estás pensando. Ay, no, Dante, ¿en serio vas a hablar de Job? El tipo que perdió todo. Exacto, ese mismo. Porque verás, Job no solo perdió cosas materiales, perdió lo que realmente importa. Perdió a sus hijos, perdió su salud, perdió su reputación. Y lo más doloroso, perdió la capacidad de entender por qué Dios permitió que todo eso le pasara. Escucha esto. Job estaba sentado en medio de las cenizas de lo que antes era su vida, rascándose las llagas de su cuerpo, escuchando a sus amigos decirle que seguramente había hecho algo malo para merecer todo eso. Incluso su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. ¿Te imaginas? Perder todo y encima que las personas que se supone te aman te digan que mejor te rindas. Pero aquí está lo increíble. Después de todo ese sufrimiento, después de todas esas pérdidas, la Biblia dice algo que me eriza la piel cada vez que lo leo. Dice que Dios restauró a Job, pero no solo lo restauró, le dio el doble de todo lo que había perdido. El doble. ¿Lo captás? No era solo recuperar lo perdido, era recibir una restauración tan grande que hacía que la pérdida anterior pareciera pequeña en comparación. Job 42:10 dice, y quitó el Señor la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Déjame repetir eso, aumentó al doble. No solo le devolvió lo que tenía, le dio más, le dio mejor. Le dio una versión mejorada de su vida anterior. Y si este mensaje te está llegando justo ahora, si algo en tu corazón se está moviendo mientras me escuchás,
Dale like a este video para que YouTube se lo muestre a más gente que necesita escucharlo. Porque yo sé que hay alguien más por ahí que necesita saber que Dios todavía restaura, que todavía hace milagros, que todavía puede tomar lo que parece destruido y convertirlo en algo hermoso. Ahora, déjame decirte algo que tal vez no quieras escuchar. La restauración de Dios no siempre es inmediata, no es instantánea, no es como el microondas donde pones tu problema, esperas 3 minutos y sale todo resuelto. Job estuvo en medio de su dolor por meses, quizás años, no lo sabemos con exactitud, pero lo que sí sabemos es que durante todo ese tiempo Job se mantuvo firme, no porque entendiera lo que estaba pasando, sino porque decidió confiar en que Dios tenía un plan más grande. ¿Y sabes qué? Esa es exactamente la clave de la restauración. No es entender, es confiar. Porque mira, si tú esperas a entender todo antes de confiar, nunca vas a confiar. Si esperas a que tenga sentido antes de creer, nunca vas a creer. La fe, por definición, es creer sin ver, es confiar cuando no entiendes, es mantener la esperanza cuando todo dice que deberías rendirte. Mira, yo sé que en este momento tal vez estás pensando, pero Dante, tú no entiendes lo que yo perdí. Perdí mi matrimonio de 20 años. Perdí el negocio que construí con mis propias manos. Perdí la confianza de mis hijos. Perdí mi juventud cuidando a alguien que al final me abandonó. Perdí mi salud y no sé si volveré a recuperarla. Y tienes razón, yo no. Puedo entender tu dolor específico. Cada pérdida es única. Cada dolor tiene su propio peso. Cada herida tiene su propia historia. Pero lo que sí puedo decirte es que conozco al Dios que entiende. Al Dios que ve cada lágrima que has derramado. Al Dios que cuenta cada noche de insomnio. Al Dios que sabe exactamente lo que se siente perder algo que amabas. Porque mira, Dios también perdió. Perdió a su hijo. Lo vio sufrir en una cruz. Lo vio morir. Lo vio ser escupido, golpeado, humillado. Pero esa pérdida se convirtió en la restauración más grande de toda la historia. Porque 3 días después, la muerte fue vencida. Y lo que parecía el final se convirtió en el comienzo de algo nuevo. Entonces, cuando Dios te habla de restauración, no te está hablando desde la teoría, te está hablando desde la experiencia. Él sabe lo que es perder. Él sabe lo que es sufrir. Pero también sabe lo que es restaurar, lo que es resucitar, lo que es transformar la tragedia en triunfo. Y eso mismo que hizo con su hijo lo quiere hacer contigo, con tu vida, con tus sueños, con tus relaciones, con tu propósito. Pero aquí está la pregunta que debes responder. ¿Estás dispuesto a confiar en el proceso? ¿Estás dispuesto a mantener la fe aunque no veas resultados inmediatos? ¿Estás dispuesto a creer que Dios está trabajando incluso cuando no sientes su presencia? Porque esa es la diferencia entre los que son restaurados y los que se quedan en la amargura. No es que unos sean más dignos que otros. No es que unos merezcan más que otros. Es que unos decidieron confiar y otros decidieron rendirse. Déjame contarte otra historia. Esta es más reciente. Es de un hombre que conocí hace como 2 años. Lo llamaré Carlos, aunque ese no. Es su nombre real. Carlos era arquitecto, tenía su propia firma. Le iba muy bien. Casa grande, autos del año, vacaciones en el Caribe. La vida que todos envidian en Instagram. Pero como a muchos, la pandemia le pegó duro. Perdió contratos, perdió clientes y eventualmente tuvo que cerrar su empresa, pero eso no fue lo peor. Lo peor fue que al mismo tiempo su esposa le dijo que quería el divorcio, que ella no sentía lo mismo, que necesitaba encontrarse a sí misma, esa frase que en realidad significa ya no quiero estar contigo. Carlos me dijo, Dante, en 6 meses perdí mi carrera y mi familia. Pasé de tener una vida que envidiaban todos a vivir en el apartamento de mi hermano, sin trabajo, sin rumbo, sin ganas de vivir. Me levantaba cada día preguntándome para qué seguir intentando. Y luego me dijo algo que nunca voy a olvidar. Me dijo, ¿sabes qué es lo más cruel? Que todos me decían que tuviera fe, que Dios tenía un plan, que esto era solo temporal.
Pero yo no veía ningún plan, solo veía ruinas. Solo veía un futuro en blanco. Solo veía 50 años de edad y empezar de cero. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Cansado de que la gente te diga que tengas fe cuando tu mundo se está derrumbando? ¿Harto de los consejos bien intencionados de personas que no tienen idea de lo que está pasando? Yo entiendo eso, y creo que Dios también lo entiende. Por eso en la Biblia hay un libro entero dedicado a un hombre que se quejó con Dios. Se llama Job. Y no solo Job, también están los salmos donde David le gritó a Dios todas sus frustraciones. Dios no se escandaliza con tu dolor. No se ofende con tus preguntas. No se aleja cuando le gritas. De hecho, prefiere tu honestidad cruda que tu religiosidad falsa. Y mira, si todavía no te has suscrito a este canal, hazlo ahora. Porque cada semana voy a estar compartiendo mensajes como este que te van a ayudar a mantener la fe cuando todo a tu alrededor está cayéndose. Mensajes que te van a recordar que no, estás solo en esta batalla. Que hay un Dios que pelea por ti incluso cuando tú ya no tienes fuerzas para pelear. Que hay una comunidad de personas que están caminando este mismo camino contigo. Ahora, déjame contarte qué pasó con Carlos. Porque esta historia tiene un giro que no te esperas. Carlos estuvo en ese apartamento casi un año entero sintiéndose perdido, un año entero sintiéndose como un fracasado, un año entero luchando con pensamientos oscuros que le decían que sería mejor no estar aquí. Pero en medio de ese desierto algo empezó a cambiar. No en sus circunstancias, en su corazón. Me dijo, llegó un punto donde me di cuenta de que podía elegir. Podía quedarme amargado por lo que perdí o podía empezar a agradecer por lo que todavía tenía. Y lo que todavía tenía era mi vida, mi salud. Un hermano que me abrió las puertas cuando nadie más lo hizo. Y más importante que todo, mi relación con Dios. Así que Carlos empezó a orar, pero no oraciones de súplica desesperada. No oraciones de negociación. Dios, si tú haces esto, yo haré aquello. Oraciones de gratitud. Gracias por el aire en mis pulmones. Gracias por el techo sobre mi cabeza. Gracias por la comida en mi plato. Gracias por cada día nuevo que me das. Gracias porque aunque no entiendo tu plan, confío en que tienes uno. Y escucha esto con mucha atención porque es importante. Cuando tú empiezas a agradecer en medio del dolor, algo cambia en el mundo espiritual. Cuando tú decides alabar en medio de la tormenta, las cadenas empiezan a caerse. Cuando tú eliges confiar cuando todo te dice que dudes, los cielos empiezan a moverse. No es magia, no es pensamiento positivo, es fe. Es declarar que Dios es más grande que tu problema. Es reconocer que, aunque no controlas tus circunstancias, sí controlas tu respuesta a ellas. Y lentamente las puertas empezaron a abrirse para Carlos. Un amigo le ofreció un pequeño proyecto, luego otro y otro, nada grande al principio, nada glamoroso, pero eran oportunidades, eran puertas. Eran señales de que Dios no lo había olvidado. Hoy, 2 años después, Carlos tiene una nueva firma de arquitectura. Más pequeña que la anterior, es verdad, pero más sólida, más enfocada, más auténtica y lo más importante, construida sobre una base de fe que nunca tuvo antes. Y escucha esto porque esto es poderoso. Me dijo, Dante, yo no cambiaría lo que pasé. Sé que suena loco decir eso, pero es la verdad. Porque la versión de mí que salió de ese desierto es mucho mejor que la versión que entró. Antes yo era exitoso pero vacío. Ahora soy más humilde pero más lleno. Antes tenía muchas cosas pero poca paz. Ahora tengo menos cosas pero más propósito. Perdí una empresa pero gané un llamado. Perdí un matrimonio que ya estaba roto hace años aunque no quisiera aceptarlo, pero gané una relación auténtica con Dios que nunca antes había tenido. ¿Lo ves? La restauración de Dios no siempre es darte las mismas cosas otra vez. A veces es darte algo mejor, algo más real, algo más duradero, algo que realmente necesitas en lugar de lo que tú pensabas que necesitabas. Porque mira, cuando tú construyes sobre arena, cuando construyes sobre tu propio esfuerzo, sobre tu propia fuerza, sobre tu propia inteligencia, es fácil que todo se derrumbe cuando vienen las tormentas. Y las tormentas siempre vienen. Eso no es pesimismo, es realismo.
Pero cuando construyes sobre roca, cuando construyes sobre la fe, sobre la guía de Dios, sobre su gracia, sobre su sabiduría, lo que construyes resiste, lo que construyes permanece, lo que construyes trasciende, lo que construyes sobrevive las tormentas que vienen. Y a veces Dios tiene que permitir que lo que construiste sobre arena se caiga, no porque te odia, sino porque te ama demasiado como para dejarte construir tu vida sobre algo inestable. Porque si eso que construiste sobre arena se hubiera quedado en pie, eventualmente se hubiera caído de todas formas, pero en un momento cuando el colapso hubiera sido aún más devastador. Ahora déjame llevarte a una historia más. Esta es personal, es mía. Hubo una época en mi vida donde sentí que Dios me había olvidado. Yo estaba sirviendo, estaba predicando, estaba haciendo todo lo que se supone que debía hacer, oraba, leía la Biblia, ayudaba a la gente, pero las puertas no se abrían. Las oportunidades no llegaban, los milagros que veía en la vida de otros no sucedían en la mía. Y lo peor de todo, yo veía a otros que estaban haciendo menos y llegando más lejos. Personas con menos preparación consiguiendo las plataformas que yo soñaba. Personas con menos talento recibiendo las oportunidades que yo anhelaba. Y yo me preguntaba a Dios, ¿qué pasa? ¿Por qué? A ellos sí y a mí no. Y te voy a ser honesto. Hubo momentos donde pensé, ¿para qué? ¿Para qué seguir intentando si parece que nada funciona? ¿Para qué seguir predicando si nadie me escucha? ¿Para qué seguir creyendo si Dios parece estar bendeciendo a todos menos a mí? Perdí oportunidades. Perdí relaciones con personas que se cansaron de esperar conmigo. Perdí tiempo, o al menos así lo sentía en ese momento, años que parecían estar pasando sin avanzar. Años donde parecía que estaba corriendo en una caminadora, moviéndome mucho, pero sin llegar a ningún lado. Pero ahora, mirando atrás desde donde estoy hoy, me doy cuenta de algo que no podía ver en ese momento. Me doy cuenta de que esos años que sentí que estaba perdiendo, en realidad Dios los estaba usando para prepararme, para formarme, para moldear mi carácter, para enseñarme lecciones que solo se aprenden en el desierto. Porque verás, si Dios me hubiera dado todo lo que tengo ahora en aquel entonces, no hubiera estado listo, no hubiera tenido la madurez para manejarlo, no hubiera tenido la humildad para sostenerlo, no hubiera tenido la sabiduría para administrarlo, no hubiera tenido el carácter para mantenerlo. Hubiera sido como darle las llaves de un Ferrari a un adolescente de 15 años. Claro, se ve genial en teoría, pero en la práctica es una receta para el desastre. Así que lo que yo pensaba que era pérdida, en realidad era preparación. Lo que yo pensaba que era un desvío, en realidad era el camino correcto. Lo que yo pensaba que era un retraso, en realidad era el tiempo perfecto de Dios. Lo que yo pensaba que era Dios ignorándome, en realidad era Dios protegiéndome de lo que no estaba listo para recibir. Y hoy puedo decirte con total convicción, Dios no desperdicia nada, ni tus lágrimas, ni tu dolor, ni tus pérdidas, ni tus fracasos, ni tus errores. Él toma todo eso y lo usa para construir algo hermoso. Algo que solo podía ser construido a través de ese proceso específico que tú atravesaste. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice que todas las cosas son buenas. Dice que ayudan a bien. Hay una diferencia enorme ahí. Dios no causa tu dolor, pero puede usar tu dolor. Dios no diseña tu tragedia, pero puede redimir tu tragedia. Dios no es el autor de tu pérdida, pero puede ser el autor de tu restauración. Pero aquí está la parte que necesitas entender. La restauración de Dios requiere tu participación. No es algo que sucede mientras tú te quedas sentado esperando pasivamente. Es algo que sucede cuando tú das el primer paso de fe, cuando tú te levantas aunque estés temblando, cuando tú caminas aunque no veas el camino completo, cuando tú confías aunque todo en ti quiera dudar. ¿Recuerdas la historia de Lázaro?
Jesús llegó cuando Lázaro ya llevaba 4 días muerto, 4 días. En esa cultura, en ese clima del Medio Oriente, eso significaba que ya no había ninguna esperanza. El cuerpo ya estaba en descomposición. Incluso Marta le dijo a Jesús, Señor, ya huele mal. Pero Jesús se paró frente a la tumba y gritó, Lázaro, sal fuera. Y escucha esto con atención. La Biblia dice que Lázaro salió todavía atado con las vendas de muerte, todavía envuelto en los sudarios del funeral, todavía con los trapos de su pasado pegados a su cuerpo. Pero salió, porque cuando Dios te llama a salir, tú tienes que moverte. Aunque estés atado, aunque todavía lleves las marcas de lo que pasaste, aunque no entiendas cómo es posible que estés vivo cuando te sentías muerto, das el primer paso de fe. Y entonces Jesús le dice a los que están alrededor, desátenlo y déjenlo ir. Esa es tu historia también. Dios te está llamando a salir de la tumba de tu dolor, de la cueva de tu depresión, del sepulcro de tus sueños muertos. Y sí, tal vez todavía estés atado, tal vez todavía cargues heridas, tal vez todavía tengas cicatrices que te recuerden lo que perdiste. Pero cuando Dios te llama a salir, lo que importa no es que estés perfecto. Lo que importa es que te muevas, que obedezcas, que confíes. Déjame tu comentario aquí abajo. Cuéntame qué parte de este mensaje te impactó más. Cuéntame qué es lo que necesitas que Dios restaure en tu vida. Escribe una palabra, una frase, lo que sea. Me encanta leer lo que Dios está haciendo en tu vida. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, alguien que está pasando por una pérdida, alguien que perdió la esperanza, alguien que siente que ya no puede más, comparte este video con esa persona. Porque a veces el medio que Dios usa para restaurar a alguien eres tú. A veces tú eres el ángel que Dios envía. A veces tu simple acto de compartir un video puede ser el punto de inflexión en la vida de alguien. Entonces hoy, no importa lo que hayas perdido, no importa cuánto tiempo haya pasado, no importa qué tan imposible parezca la situación, no importa cuántas personas te hayan dicho que te rindas, Dios está parado frente a tu tumba, frente a esa área de tu vida que parece muerta, frente a esos sueños que enterraste hace años, frente a esas relaciones que diste por perdidas, frente a esa versión de ti que pensaste que nunca volverías a ser, frente a esa alegría que creías que habías perdido para siempre. Y te está diciendo, sal fuera, sal de la depresión, sal de la amargura, sal del resentimiento, sal de la desesperanza, sal de la autocompasión, sal del victimismo. Porque Él no te llamó para que te quedes en la tumba, te llamó para que vivas, para que vuelvas a soñar, para que vuelvas a creer, para que vuelvas a ser quien Él diseñó que fueras desde antes que nacieras. Mira, voy a ser completamente honesto contigo. No sé cuánto tiempo va a tomar tu restauración. No puedo prometerte que va a ser rápido. No puedo prometerte que va a ser fácil. No puedo prometerte que va a suceder de la manera que tú esperas. De hecho, probablemente va a ser diferente de lo que imaginás. Porque los caminos de Dios no son nuestros caminos. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y frecuentemente Él nos sorprende con restauraciones que ni siquiera sabíamos que necesitábamos. Lo que sí puedo prometerte es esto, que no estás solo, que Dios no te ha abandonado, que cada lágrima que has derramado, Él la ha guardado en su redoma, que cada noche de dolor Él ha estado sentado contigo en la oscuridad, que cada vez que has sentido que no puedes más, Él ha estado sosteniéndote aunque no lo sintieras, y que todo ese dolor, todo ese sufrimiento, toda esa pérdida, Él lo va a usar para tu bien. No porque Él causó tu dolor, no porque a Él le gusta verte sufrir, sino porque Él es tan grande, tan poderoso, tan amoroso, tan creativo, que puede tomar incluso las peores cosas que te han pasado y convertirlas en plataformas para tu propósito, en testimonios que van a inspirar a miles, en historias que van a darle esperanza a otros que están donde tú estabas.